Eso que tú planteabas, Jackie, es muy interesante y debería servir de experiencia. Todos estos procesos de este amor por el consenso que nosotros como que nos lo hemos metido genéticamente en el país. Es peligroso porque es que no es lo mismo, como tú decías, una persona que tiene 15 años manejando los temas del sector eléctrico. Hay muchísima gente, por ejemplo, en el PRM, en el PRD, que ha echado los dientes ahí. Gente como César Sánchez, Edwin Croix, tipos valiosísimos, o sea, que conocen. Entonces tú me vas a decir a mí que la opinión de ellos es igual que la opinión de una ama de casa que viene representando a la asociación de las mujeres que hacen pastelito en Villamella. Y mira, yo no sé, eso para mí no es serio, eso para mí no es serio. Y son de los problemas que tienen estos sistemas de elección popular o de diseño popular de reformas, no es así. Las reformas tienen que hacer las personas que entiendan de eso y comprendan las implicaciones que pueden tener y en consecuencia puedan estimar qué tipo de compensación es que hay que dar. El ladrillo, el ladrillo. Exacto, tú no puedes inventar, es lo mismo. Hace unos días me llegó un video, porque ahora todos los días a uno le llegan videos por las redes. Entonces había dos personas, dos muchachos, a uno se le había caído el celular detrás de una verja, pero entonces él estaba metiendo con un palo para tratar de recoger el celular, y era una verja como de malla ciclónica, y él está con el palo ahí tratando de jalarlo, y de repente se le cae el palo. Y el que está al lado dice, contra, se te cayó el palo, déjame. Sube la verja, se tira, coge el palo, se le trae el le palo, devuelve el palo y deja el celular. Entonces cuando tú ves eso, tú dices, el otro le dice, pero imbécil, estaba el tipo. Entonces yo digo, bueno, el voto de ese muchacho, que obviamente tiene un problema, vale igual que el de un PhD de física, que estudió, qué sé yo, en Caltech o en MIT. Entonces, son de las restricciones que uno tiene que saber. Por ejemplo, cuando la democracia se diseñó, es bueno que la gente lo lea en la República de Platón para que vean cómo es. O sea, eso no era así de que todo era igual. No. Para votar había que tener ciertas cualificaciones. Entonces, pero nada, sabemos que es una restricción, pero no lo llevemos al extremo. Ya tenemos una población masivamente, todos votamos cada 4 años, pero no querramos entonces de ahí en adelante que todas las decisiones sean por aclamación popular, una serie de reuniones masivas en estadios. ¿Quiénes están a favor? Levanten. ¿Pero qué es eso? Todo ese tipo de práctica debe ser desmantelada. Yo no conozco ningún país del mundo que haya avanzado con ese tipo de pactos. Hay mucha gente que dice, no, que el pacto de la Moncloa, bueno, es otra cosa. El pacto de la Moncloa era ya a nivel más o menos en el ámbito político. Así mismo. Eso es otra cosa, cuando usted va a pasar ya de una dictadura a una democracia. Porque cuando usted lo que va a hacer reformas económicas, sectoriales, no. Usted tiene que tener muy claro el norte y ejecutarlo. Esta semana, relacionado con eso también, el Consejo Nacional de Competitividad dio a conocer unas estimaciones oficiales de lo que ha pasado con la productividad total de los factores en la República Dominicana y la productividad laboral. Uno de los resultados que se obtuvo es que ha habido un crecimiento muy bajo de la productividad total de los factores, anualizado 0.85%, bajísimo. En cambio, la productividad laboral un poco más alto, ya entre 4 y 5% anual. Entonces, el mensaje que transmitió el Consejo en esa reunión que tuvo lugar en el Palacio Nacional el jueves de esta semana es que los orígenes del crecimiento dominicano no se están dando por un cambio, un aumento en la productividad total de los factores, lo cual no es buena noticia, sino fundamentalmente por acumulación de los factores de la producción, o sea, más gente trabajando, más capital invertido, más inversión de privados nacionales y de privados extranjeros. O sea que con sus inversiones
elevan el acervo de capital, el stock de capital de nuestra economía, que cuando se une a más trabajo, bueno, obviamente entonces aumenta la producción. Pero no es que ese trabajo, esa unidad de trabajo se está haciendo más productiva intensamente cuando trabaja junto con ese capital. Entonces, planteaban que cuando uno echa una mirada a la América Latina, encuentra más o menos un fenómeno similar, pero muy diferente cuando uno echa la mirada al sudeste asiático. Entonces, que tenemos que tratar de mirar al Asia para ver qué fue lo que hicieron los asiáticos para tener un crecimiento donde parte, un componente importante, está originado en los aumentos en la productividad total de los factores. Claro, sistemas educativos que funcionan, una población altamente educada, calificada, cada vez más deseosa de adquirir nuevos conocimientos, con capacidad de innovación, de creatividad. Eso se ve entonces, eso se transforma en cambios considerables en la productividad total de los factores. Los retos de República Dominicana, por tanto, son grandes. Vamos a tener que seguir durante un buen tiempo dependiendo de acumulación de mano de obra, nueva mano de obra, de capital. En el panorama no se ven todavía medidas, acciones que puedan, si no se ejecutan reformas microeconómicas fundamentales, que dejen operar mejor los mercados, que puedan elevar la eficiencia en el uso de los factores. Yo creo que hay que evaluar el tema de la reforma laboral. Creo que es fundamental que nos sentemos a ver qué se puede hacer en ese mercado, tanto para empujar una mayor acumulación de ese factor, gente que está hoy desempleada y que por restricciones no puede entrar, pero al mismo tiempo barreras que pueden estar desalentando la productividad. No sé, Jackie, ¿qué tú piensas? Mira, yo creo que el informe pone sobre la mesa varios temas. El primero, Andy, es la diferencia entre, establece claramente, un país crece o porque el que tiene plata pone más dinero, o porque la gente trabaja más o se educa más. Y luego dice, si no es ninguno de esos dos factores, si no es porque hay más gente con más educación trabajando o o plata en los inversionistas, entonces puede crecer porque esas dos cosas juntas ahora son más eficientes. Con la misma cantidad de gente, con la misma educación y el mismo capital, de repente pueden producir el doble, sin poner más plata, sin poner más gente y sin poner más educación. Eso entonces se deriva en que eso es producto de la calidad de la educación, de la innovación, de procedimientos nuevos, de procesos nuevos, o de algo que no trata este estudio, porque en República Dominicana no hay dinero, que es la utilización del capital. O sea, todo el estudio se hace asumiendo un stock que se calcula sin pensar en la utilización. Por ejemplo, si tú agarras a inicio del año 2000, después de la crisis, lo que pasó fue que cayó la utilización del capital y subió la utilización del capital. Ahí tú te podrías encontrar con un incremento fuerte de la productividad total de los factores. Pero obviamente esa productividad es un tema de utilización del capital, que bajo un esquema como este, entonces es más productivo. Usted tiene una fábrica, ¿ok? Y esa fábrica usted tiene invertido 2 máquinas. De repente hay una crisis y usted nada más utiliza una. Pero en un modelo como este usted todavía tiene 2. Entonces sus máquinas son menos productivas. Y usted simplemente con un incremento de la demanda lo puede incrementar. Eso pasa cuando exportamos. Cuando exportamos lo que tiende a pasar es que un capital que está ahí y se está utilizando en un 60%, de repente yo lo comienzo a utilizar más. Y por ende, la exportación en sí misma tiende a dispararte lo que en el estudio se le llama productividad total de los factores, dada la metodología que se está utilizando. Por otro lado, como bien tú dices, el estudio dice, mira, la productividad del empleo ha aumentado en 4 y tanto anual, mientras que la productividad total de los factores no ha aumentado tanto. Bueno, es normal que eso pase, porque le están achacando productividad al empleo que viene de la inversión. Claro. O sea, yo invierto más, obviamente tú como empleado produces más, pero produces más porque yo invertí en una tecnología más avanzada. Entonces eso es muy importante aclararlo, Andy, porque aquí hay toda una discusión de que los salarios no suben con la productividad, pero dame un momento. Sí, ¿cómo se está midiendo? Dame un momento.
esa productividad subió porque yo te invertí en una laptop, yo te compré una laptop que ahora corre al doble. Sí. Pero en esa laptop el que puso la plata fue el inversionista, ¿verdad? Inclusive te invertí en educarte para que tú aprendas a utilizar el software nuevo que yo estoy implementando. Entonces, yo creo que obviamente esto saca sobre la mesa, hay que poner, hay que conocer bien esa metodología. Lo otro, Andy, es que yo creo que en economías como las nuestras, que venimos de donde venimos, ese resultado es hasta esperable, ¿verdad? O sea, somos economías que han recibido un boom de inversión por política macroeconómica buena, que han crecido, que el cambio en el modelo educativo no se ha dado de manera importante, por lo cual la calidad no es tan fuerte, y donde está sucediendo la calidad es en un sector muy pequeñito, y ahí venimos a lo que dice el informe, y es la productividad sectorial, donde obviamente el gran ganador es el sector financiero, obviamente, no es un sector donde solamente ha llegado inversiones, sino que el capital más capacitado, el que sí ha aumentado la calidad de su educación, viene y llega al sector financiero. Y entonces obviamente ahí donde la transformación y la innovación y la tecnología, donde está llegando claramente al sector financiero, al sector salud. El que me sorprendió mucho fue el sector enseñanza, que haya salido con esa productividad total de los factores tan altos. Y obviamente la administración pública que ha tenido, si tú me dices a mí, en términos de productividad total de factores, debe ser muy grande. De alguna manera la industria, y ahí habría que segregar, pero no hay datos para segregar el tema de industria. Y ciertamente dice, mira, donde menos avanzado es donde más hay informalidad, obviamente donde hay más avance. Y ahí luego se dice, bueno, entonces tenemos que trabajar en política sectorial, en innovar a nivel de los sectores. Ciertamente esta iniciativa que tiene el Consejo Nacional de Competitividad, que es de, como dicen, hacer una República Dominicana más simple, donde todas estas leyes que se contraponen una sobre otra, que para tú tomar una decisión tienes que ver lo que dice una, buscar 4 opiniones legales, después que tú tienes 4 opiniones legales, ponérsela abajo a un santo y esperar que no venga ninguna de las instituciones del Estado a decirte que no, que es así o que es así. Y eso obviamente yo creo que va a ayudar. Lo otro, Andy, es como tú dices, invertir en la capacidad de nosotros absorber innovación. Porque nosotros creadores de innovación definitivamente no somos. No. Ahora, lo que nosotros tenemos, como hicieron los asiáticos, learning, es learning. Copiando. Tenemos que copiar. Así es. Pero tenemos que tener la capacidad de copiar. Claro, la capacidad. Claro, entender qué es lo que estamos copiando. Entender qué es lo que estamos copiando. Y en eso, Andy, eso toma años, porque eso hay que comenzar en preprimaria. Claro. A enseñarle a ese muchacho cómo se piensa, cómo es. Y quizá con educación técnica. Aquí no le hemos dado ni la importancia ni el tiempo a la educación técnica. La gente no entiende la importancia que hoy en día tiene el tema aquí del embarazo adolescente y de los hogares que son muy jóvenes y de la disfuncionalidad que se crea de ahí en adelante. Está muy explicada, no solamente por cómo se creó ese hogar, sino que hoy en día un muchachito que tú mandas a la tanda extendida, ¿verdad? Cuando llega a su casa, encuentra una situación que cuando él vuelve y se siente, él lo único que está pensando en tener 14 años, a ver cómo que va a matar el papá. Pero también hay una situación en que la gente joven, al no tener muchas alternativas, ¿verdad?, comienza a generar una cantidad de frustraciones. Y todo ese tema de la educación técnica muchas veces viene a atrapar a un grupo que, si bien ya está left behind por el tema de que no se hizo la inversión a tiempo, es una capacidad de corregir ahí en ese momento. Y eso obviamente se tiene que atar a la capacidad productiva, el tema de exportaciones, y es un tema que no es tan simple. Yo creo que la iniciativa de disminuir la cantidad de leyes va en orden, está muy bien. Pero deberíamos disminuir también los pactos. No, los pactos, los ministerios, muchísimas cosas. Sí. Pero yo abogo también porque creo que la educación técnica ahí tenemos que dar un espacio. Claro, y no, mira, tú lo dijiste, la gente dice, ¿de dónde salió Singapur? Singapur se pasó copiando 20 años. Así mismo. Eso que hacen los chinos, que lo critican. No, es que al principio tú tienes que copiar, que si no, pero aprender a copiar con sistematización, con una mecánica clara de cómo es el proceso de aprendizaje. Después entonces tú entras al mercado ya de innovar, pero al principio hay que copiar. El problema es que tenemos que aprender a copiar. Vamos a una pausa.